Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. Resumen.cl, desde nuestros barrios y pueblos. Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl. Hola, buenas tardes amigos y amigas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos y todas. Estamos en una nueva edición de Artículo Cero, este programa que desde resumen.cl hacemos para el debate constituyente, desde los movimientos sociales, desde los independientes, y para que todos ustedes se informen y romper ese cerco mediático que muchas veces impide que los candidatos que son verdaderamente herederos del estallido y la revuelta social se expresen para esta elección tan importante en nuestro país. Pueden dejar en la caja de comentarios sus preguntas, sugerencias, comentarios, saludos también para Francisca Fernández, a la que ya le voy a dar la palabra para que se presente, del Distrito 10, y Cristian Ruiz, del Distrito 26, y para decirlo como en términos un poco más amorosos, de Santiago y de Chiloé, que así realmente se llaman los territorios. Y nada, decirles que esta semana ha sido extraña porque tenemos un rebrote enorme de la COVID-19. Estamos en una situación muy compleja pese a los discursos grandilocuentes de la vacunación masiva, que iba a ser poco menos que la solución a todos nuestros problemas. No ha sido así, y la verdad es que tenemos rebrotes enormes por el mal manejo de la política sanitaria del gobierno. En ese sentido, además hoy día se conoce una noticia realmente que no nos sorprende, pero que nos enoja muchísimo, y que tiene que ver con la pérdida en la región de Valparaíso de la mitad de las cajas de alimentos que destinó el gobierno a paliar los problemas de las personas más pobres del país. Esa caja de alimentos que ustedes recordarán era bastante esmirriada, pero que además de eso el 50% se perdió porque se pagaron sobreprecios sobre esas cajas de alimentos. Es decir, tenemos una no sorpresa que es la derecha siendo la derecha, ¿no? Robándole al pueblo en todas sus dimensiones, incluso hasta cuando necesita comida. Después son esos mismos los que salen a aplaudir cuando Carabineros incauta ollas comunes, se mete a los comedores populares como en Villa Francia el otro día, los mismos que no dejan comer, son como el perro del hortelano Piñera, ¿no? No come ni deja comer. Así es que esta noticia también nos complica la semana. También tenemos en la semana cuestiones que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos enormes. Continúan los femicidios como una especie de segunda pandemia u otra pandemia, de lo que estaremos hablando durante el programa también. Entonces parece que Chile continúa en lo mismo, y por otra parte tenemos el debate constituyente. Entonces yo voy a dejar aquí, más que presentarlos yo, a ellos mismos para que den sus presentaciones como candidatos y también como militantes y activistas sociales, que es lo que son, y desde ahí se instalan en este debate. Francisca Fernández, Distrito 10, muchas gracias por aceptar la invitación. Te dejo el micrófono. Muchas gracias. Agradecida con la invitación de Resumen, que además es de los pocos medios, y hay que ser súper honesta, que da cobertura tanto a la lucha de los derechos humanos como de la naturaleza, los conflictos socioambientales, extractivistas, y que además, ojo, nuestras propias candidaturas con Cristian dan cuenta de la invisibilidad, pero absoluta, de los medios masivos y oficiales de comunicación. Así que lugares como el Resumen para nosotros son lugares esenciales desde donde poder plasmar y difundir nuestras propuestas y reivindicaciones. También, bueno, saludar a Robinson en nombre del Resumen, pero a Cristian Ruiz, con quienes compartimos ya varios espacios. Y yo creo que justamente, si más allá de que quedemos o no en esta convención, ya hemos podido construir articulaciones maravillosas
que hemos tenido históricamente distintos territorios y organizaciones, pero que al alero de la convención, con todas las barreras, limitaciones, con toda la crítica que asumimos, ha posibilitado encontrarnos. Y por ejemplo, con Cristian somos parte de una plataforma que estamos articulando candidaturas anti-extractivistas, y que para este 22 de marzo, en el Día Mundial por el Agua, justamente queremos posicionar esta visión, que pasa un poco con lo mismo con el feminismo, como en el feminismo, por decirlo así, que hay tantas candidaturas que hoy hablan de los derechos del animal, de la naturaleza o la feminista, y que no tienen este carácter de la crítica estructural. Y eso nos parece fundamental. Acá vemos candidaturas que estamos en una apuesta antineoliberal, pero también pensando más allá del capitalismo, con una crítica profunda justamente a estos sistemas de opresión. Entonces, ojo, ahí hay que tener harto cuidado. Es lo mismo con la categoría de independientes. Pues hay unas independientes que, por favor, de independientes no tienen nada, son financiados por grandes corporaciones, con las mismas empresas que nos han precarizado, de partidos políticos que han precarizado las políticas de la vida estos 30, 47 años, o personaje en mi distrito, Monkeberg, secretario de la presidencia, vinculado, al igual que Blumel, a la represión de los movimientos sociales, disputando candidatura del distrito 10. Entonces ahí hay una responsabilidad política de nosotras y nosotros de hacer un llamado responsable a votar por movimientos sociales, territorios, proyectos colectivos, fuera de las políticas de precarización. Yo creo que esa es la apuesta, así que bienvenido sea eso. En particular, integro el Movimiento por el Agua y los Territorios, como un movimiento que surgimos hace 9 años en la lucha por la derogación del Código de Aguas, pero que en este andar también hemos ido asumiendo otras perspectivas. Somos un movimiento profundamente crítico al extractivismo, esta extracción ilimitada de los bienes comunes naturales para la venta en los mercados internacionales, que ha generado economías de enclave, pero también políticas de acumulación por desposesión territorial, generando, podríamos decir, territorios en sacrificio. De hecho, en el Movimiento del Agua, ya con el Cristian lo hemos hablado, hace mucho que no hablamos de zonas de sacrificio, porque nos parece importante hablar de territorio, porque hay naturaleza, ecosistemas, hay colectividades, y en sacrificio, porque mientras se mantenga la misma matriz energética, productiva de consumo, los territorios somos proclives a ser sacrificados al alero de la ganancia, los privilegios y los capitales. Entonces, es como celebramos la caída de Pascualama, pero sufrimos sabiendo que se puede igualmente generar en algún momento en Argentina o que se generan otros proyectos mineros en otros territorios. Entonces, esas celebraciones duran poco cuando pensamos justamente que es una columna vertebral del despojo. Por eso apostamos a este cambio. También soy parte de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, del Comité Socioambiental, que es una invitación a pensarnos desde una colectividad feminista articulada, desde Mujeres de Movimiento por el Agua y los Territorios, y en su momento la primera coordinadora de Justicia para Macarena Valdés, y al alero justamente de la pandemia, soy parte de una cooperativa de abastecimiento popular La Cacerola, con vecinos y vecinas de Macul y de Ñuñoa, que también, lo hemos dicho, la pandemia obviamente que está vinculada a una crisis social, ecológica y sanitaria en el mundo, pero sí, gracias a la revuelta, es que estábamos mucho mejor preparados para enfrentar la pandemia, porque había organización popular. Entonces ahí nos planteamos el desafío de comprar juntas y juntos directamente a productores, productoras, campesinas, campesinos, y eso ha sido un desafío también desde donde plasmar otra forma de vivir. Así que bueno, parte de eso e integro la lista de movimientos sociales. Hay que decir todo esto. Soy ZL52, para que vean la cartografía que van a tener que abrir para empezar a votar. Yo digo, Zapatista Liberación, para que alguien se acuerde el ZL, 5 más 2, un 7. Así, toda la estrategia mnemotécnica, sí. Y ahí estamos en la lista de movimientos sociales, Noma FP, Coordinadora Feminista 8 de marzo, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Defensoría de los Trabajadores y la Trabajadora, la Red de Actrices Chilenas, Territorio Constituyente, Pablo Sepúlveda, que está vinculado con la Brigada de Salud, la lucha del cobre. Entonces ahí está toda esta cadena de listas de movimientos sociales en este proyecto, donde también hay que ser clara. Solamente será una o un constituyente por quienes podamos votar, pero donde la idea es también generar los mayores insumos para que las listas de los movimientos sociales puedan llevar la mayor cantidad de votaciones. Y por eso que creo que también hemos hecho el desafío de no solo visibilizar las candidaturas y nuestra organización y movimientos, sino también las listas,
para justamente tener la posibilidad de ser más quienes estemos en este proceso presente. Así que fue un poco larga la presentación, pero creo necesaria. Que son pocas veces que tenemos la oportunidad de dar cuenta de esto. Muchas veces son estas conversaciones de 1 o 2 minutos, entonces, sí. Bueno, agradezco por el espacio. Es súper espacio. necesario, Francisca, porque es re importante que ustedes pongan el lugar desde donde están presentando esta candidatura y sus ideas. Lo mismo vamos a hacer con Cristian entonces, desde Chilhue, ahí con su camiseta de Chacao. Chacao libre. Exacto. 50. Adelante, Cristian, tienes tus minutos para presentarte tú y tu lista. Bueno, saludarte, Robinson, a ti y al Jano que están ahí trabajando por el resumen. Saludo al medio, que como bien decía Francisca, siempre ha sido un medio que ha estado desde el movimiento social, popular. Yo viví y estudié harto tiempo en Concepción y sé el trabajo en el tiempo que ha realizado el resumen, así que lo siento también parte nuestra, ¿cierto?, de estos movimientos y de estos procesos de transformación social, político y económico que estamos llevando en el país durante ya larga data. También saludar a Francisca Pancha, ¿cierto? Da una buena descripción de un paneo bastante general de cómo nos hemos ido organizando y articulando las organizaciones de bases sociales, y ha dado una descripción de la lista de los movimientos sociales, a la cual nosotros también desde la lista en la cual participo estamos legados a esa estructura. Si bien es cierto, es difícil en el tiempo de campaña poder coordinar algo más que no sean acciones electorales o de campaña. Yo creo que tiene bastante proyección en el tiempo, independiente de cuáles sean los resultados en números electorales. Asimismo, participo, como bien decía Pancha, de las candidaturas antiextractivistas, que me parece súper estratégico también para posicionar esta discusión más allá de lo discursivo, sino más bien en el proceso constituyente, cómo lo vamos a materializar, porque es clave el freno, ¿cierto?, del extractivismo en nuestros territorios. Yo, como bien tú decías, soy de Chiloé, pertenezco a distintas organizaciones del territorio, entre ellas y principalmente a la red de organizaciones sociales y asambleas de Chiloé, que es quien levanta esta lista, que nos llamamos insulares e independientes, porque tomamos una aposta, ¿cierto?, desde Chiloé, desde el mundo insular, en torno a cómo nuestras problemáticas nunca están presentes en la realidad nacional, y en ese sentido creemos que el extractivismo ha sido parte importante, o la expresión más clara del capitalismo neoliberal en nuestro país, principalmente en nuestro territorio. Y en favor de eso es que me he unido, ¿cierto?, a ese proceso de convergencia de las candidaturas extractivistas, porque me parece que, independiente que en lo personal o en la lista en particular tenga o no representación, esto tiene que trascender más allá de las caras y de las personalidades, y en ese sentido las organizaciones que están ahí, tanto en ambas listas o en ambos procesos convergentes de las listas, son bastante interesantes y creo que tienen proyección también en el tiempo más allá de esta coyuntura electoral. Ahora, en lo personal, bueno, como tú me presentabas, me llamo Cristian Ruiz, soy de Ancud, ¿cierto?, del lado norte de la isla de Chiloé, de la Isla Grande, que es un archipiélago que tiene varios archipiélagos dentro del archipiélago. Esta lista, como bien te decía, de la red de organizaciones sociales y asambleas de Chiloé, que se levanta post estallido social, ¿cierto?, revuelta popular, pero que sin duda ha sido un proceso de bastante encuentro a través del tiempo. Nosotros tuvimos nuestra expresión de descontento en el Mayo Chilote del año 2016, que podríamos decir que es la expresión o el símil del estallido social y revuelta popular, pero de manera territorial y local. Justamente por el abuso, ¿cierto?, de la salmonicultura, de la miticultura y la contaminación de nuestros mares, tanto potables como no potables, y de este cierto éxodo del campo hacia la ciudad, que ha obligado a nuestra gente a dejar primero su tierra para poder ir a trabajarse a la salmonera, y luego a la salmonera al trasladarse hacia el sur, dejar el mar. Entonces nos dejaron sin tierra y sin mar, sin opciones laborales reales, y ya con los recursos naturales, ¿cierto?, agotados muchas veces al punto cero. Y en ese sentido es que en varios procesos durante los últimos 10 años, por dar un trazo de tiempo definido, hemos empezado a trabajar en términos asambleísticos durante esta década, y eso ha producido, ¿cierto?, una serie de insumos y de lucha, y de experiencia de lucha, que hemos resumido y lo hemos llevado a un lenguaje o a un documento que tenga relación con el cambio de constitución, y en ese sentido es que levantamos esta lista, que obviamente es independiente, nace de los distintos movimientos sociales locales y las expresiones nacionales en nuestro territorio. Yo personalmente participo o llego a ser candidato desde
posterior al proceso del apruebo en un espacio local que se llamaba ANCU Aprueba, que luego muta un poco y pasa a ser un espacio de la CU constituyente, buscando tener representación chilota también en el proceso, porque nosotros estamos en un distrito que es el distrito 26, que incluye 3 provincias que son Yanquihue, Chiloé y Palena, y que tiene que ser recorrido por tierra y por mar. O sea, es súper complejo este territorio. No solo comienza en este lado en este distrito, perdón, el mundo insular, sino que también empieza la carretera austral, y por ende son lugares bastante difíciles a los cuales acceder, y por ende creemos que necesitamos de una u otra manera una representación, porque siempre se nos ha postergado en torno a las necesidades básicas o en torno a las prioridades que pone el territorio, que pone el Estado, ¿cierto?, en nuestro territorio, en desmedro de las necesidades populares, de las demandas sociales que se han levantado durante este tiempo que les digo, de 10, son obviamente mucho más, y alguna demanda histórica, pero ya de una manera más articulada, ¿cierto?, como una fuerza social y política que combate, ¿cierto?, a la institución y a la burocracia, y también se pone en una vereda anti-extractivista, incluso anticapitalista, o por lo menos antineoliberal, en esta fase, digamos, del capital. Entonces, desde ahí levantamos esta lista. Es bastante diversa y variada, ha sido bastante complementaria también en su génesis, en su construcción. Creo que es bastante parecido, digamos, un símil a lo que Pancha puede estar viviendo en su distrito allá, donde son distintas fuerzas que se van complementando y que al final uno termina pensando más allá del individual, que le gustaría estar presente, ¿cierto?, en el proceso de cambio de constitución, y entiende que cualquiera de las personas que están ahí va a llevar, ¿cierto?, el mandato popular que se ha podido trabajar de manera colectiva y coordinada. También no quiero dejar pasar el decir de que nosotros no estábamos tampoco por el proceso institucionalizado en torno a la Convención Constitucional, sino más bien en un proceso de asamblea popular constituyente que con distintas características que iba dando la misma organización y movimiento social era nuestra aspiración. Pero también creemos, y creo que en eso podemos congeniar no solo con Pancha, sino que en general con la mayoría a nivel nacional de los movimientos sociales, es que ya tiene que haber un freno también de la representación de los partidos políticos, ¿cierto?, y de estos independientes, como también decía la compañera, en torno a que cualquiera hoy en día sale con la chapa de independiente, y también a veces a uno le cuesta decirse, oye, yo soy independiente, porque parte de una razón no ser partido político, pero independiente tampoco es un neutro, no es alguien que no tiene una posición, ¿cierto?, ni un pensamiento, ni un trabajo, incluso una ideología o una formación política y teórica, sino más bien independiente de todos los niveles en los cuales se expresa la dominación en nuestros territorios, independiente de los partidos políticos, independiente del gran capital, independiente de las fundaciones, ONG, que humanizan, ¿cierto?, el mismo capitalismo, este capitalismo verde por un lado, o este capitalismo patrimonial que pone, en nuestro caso, ¿cierto?, algunas características que no son endógenas, no son propias, sino que son del continente para nosotros, y nuestra condición de insulares, de isleños, también siempre nos vemos un poco intervenidos por esta forma institucionalizada de Chile particularmente y del continente a la hora de definir nuestras necesidades. En ese sentido, nosotros en este rato que me ha tocado recorrer bastante el territorio, vengo llegando de una pequeña gira, por decirlo de alguna manera, y mañana ya salimos en otra con la lista completa, y hay, no sé, temáticas como la conectividad insular propia, que si no la llevamos desde estos territorios, difícilmente otros territorios la van a poder disputar o poner en el tapete como se debiese o como creemos de una u otra manera que debiese ser. Nosotros también en Chiloé tenemos conflictos con el manejo de la basura, ¿cierto?, y de los residuos, al ser un espacio limitado. ¿Quién se hace cargo, en definitiva, de estos conflictos? Y pareciera que siempre esto pasa a ser un poco un conflicto y una solución que se soluciona de una otra manera rápido entre las instituciones, pero hoy en día ninguna funciona, ni el gobierno local, ¿cierto?, ni los ministerios, ni el Estado central, por ende tiene que ser reestructurado y pensado de manera transversal. Entonces, y comunitaria, pues, es la única manera. De forma claramente comunitaria, hay un trabajo también que se ha hecho paralelo, digamos, a todas estas soluciones institucionales, pero que sin duda todavía no tiene la magnitud necesaria para poder manejar todos los residuos. Incluso habían residuos que venían desde el continente a dejarlos a Chiloé en su momento. Entonces es bastante complejo, y yo creo que si no tenemos las posibilidades de poner esta discusión en el tapete ahora,
en los espacios en los cuales estamos hoy en día disputando y tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de poder amplificar estos discursos, no sabemos cuándo más va a poder ser. Y en favor de eso creo que ha sido una campaña bastante buena. Las personas han asentado, ¿cierto?, en cuáles son los puntos primordiales que se tienen que pelear a nivel nacional y a nivel local, y también dentro del trabajo, ¿cierto?, autogestionado, porque la verdad es que es bastante difícil trabajar, ¿cierto?, una campaña cuando la mayoría de nosotros y nosotras no tiene esa tradición electoralista o no tiene detrás, ¿cierto?, un fondo bastante grande que podría darte, como te decía, un capital privado o un partido político. Entonces, claro, hay una cultura política ahí del electoralismo que ustedes no manejan, por supuesto. Bien, yo creo que hemos quedado absolutamente informados del marco donde se mueven nuestros invitados, Francisca y Cristian. Y en ese sentido, yo quiero hacerle la siguiente pregunta, que más que pregunta también es una invitación, una reflexión más bien, y que tiene que ver con diferenciar sus candidaturas de las candidaturas representacionales. ¿A qué me refiero? Aquí no estamos eligiendo ni concejal, ni diputado, nada de eso. Estamos eligiendo a personas paritariamente para que escriban el nuevo marco de relaciones sociales que vamos a tener en el futuro, ¿cierto? Y construir desde allí un nuevo Chile. En ese sentido, me gustaría saber cómo van a contemplar ustedes el proceso de deliberación, es decir, cómo van a hacer participar a sus comunidades donde ustedes están haciendo campaña hoy, ¿verdad? Pero desde donde vienen, donde emergen también, para elaborar cada uno de esos puntos de la Constitución, ¿no?, que serán discutidos en esa convención y ojalá en el futuro Asamblea Constituyente. Francisca, ¿cómo piensas tú que debiera ser ese proceso de deliberación popular? Sí, a ver, yo creo que algo importante, y debe pasar exactamente lo mismo el Cristian, que ya la propia la candidatura en sí misma es un proceso colectivo deliberativo y que constantemente, de hecho, estamos reflexionando desde el Movimiento por el Agua con todas sus diferencias. Somos territorios distintos, hay territorios que justamente se han sentido cercanos a incidir en este proceso, otros han tenido una lectura crítica y lo mismo nos pasa en la Coordinadora Feminista 8 de marzo. O sea, acá es importante plasmar que somos mandatos populares y que en ese sentido hemos sido cuidadosos siempre de hablar en plural y que tiene que ver con nuestra forma de organizarnos también y de cómo hemos ido construyendo las demandas y reivindicaciones. Entonces, nos debemos a distintos procesos. Hay algo que hemos dicho en la Coordinadora Feminista que me parece muy bonito decir. Entra una, entramos todas. Hay un acuerdo entre nosotras las candidatas en que estamos defendiendo un proyecto, estamos defendiendo un programa feminista contra la violencia patriarcal, la precarización de nuestras vidas y en general a las formas distintas de discriminación. Entonces, hemos construido un programa hace 3 años del encuentro de las y les que luchan con otras colectividades feministas. Entonces, tenemos un programa que venimos a defender. Y en eso me encanta, yo le he dicho también, por mí y por todas mis compañeras. O sea, esa es la forma también que queremos construir. Por otra parte, también somos parte de una plataforma de feministas constituyentes y plurinacionales en que participamos 15 compañeras desde Tocopilla, Calama, hasta Magallanes, y que justamente hemos hecho también el desafío de tener horizontes comunes, a las cuales instalar y disputar. Y, como explicábamos con Cristian, esta plataforma de candidatura anti-extractivista. Entonces, por una parte, somos de proyectos colectivos que dan cuenta de movimientos sociales, organizaciones. Por otra parte, nos hemos hecho parte de plataformas vinculadas a este proceso. Y quizás también no olvidar que, por ejemplo, en las listas tuvimos que construir un programa conjunto donde tuvimos que deliberar y debatir con los otros movimientos sociales. Porque acá la disputa es por todo. No es solamente la lucha por el agua, los bienes comunes, sino también la vivienda, la salud, la educación, pensar la niñez, pensar las políticas de salud, pensar las personas en situación de discapacidad, es pensarlo todo. El planeamiento territorial, la planificación, el control. Entonces, todas esas dimensiones, la única posibilidad real es con el ejercicio deliberativo que en sí mismo constituye la forma que hemos ido trabajando y construyendo. Entonces, ¿cuál es el desafío? Seguir con esa estructura. O sea, yo creo que también te pasa, hace poco tuvimos una reunión de Movimiento del Agua para el 22 de marzo y no era el tema de la candidatura en nuestro caso, sino seguir sosteniendo nuestras movilizaciones, porque además de disputar la convención, seguimos en las calles y seguimos con nuestros trabajos,
seguimos con esos horizontes que nos hemos marcado de transformación y de cambiarlo todo. Por otra parte, el desafío de seguir con la agenda programática, además de la plataforma, además de los movimientos sociales, y finalmente, quizá lo más importante, es cómo vamos a generar procesos de asambleas territoriales donde el ejercicio deliberativo sea constante. Hay temas que son muy concretos y que ya están generando rechazo. Primero, hemos exigido desde los movimientos sociales que debería ser televisado, por ejemplo, todas las sesiones de la convención. O sea, ahí hay un ejercicio concreto de que tú tengas garantía de cómo esas personas están dando cuenta de hablas que se han ido reflexionando y de acuerdo a que se han generado. Segundo, un plan de trabajo, una planificación, un cronograma de asambleas territoriales, donde justamente tengan la posibilidad, y por eso los procesos de convención tienen que ser de largo aliento, y no pueden ser apenas unos meses, porque tú tienes que tener la posibilidad de debatir, instalar principios, derechos, y después replicar ese debate en tus espacios colectivos para desde ese ejercicio deliberativo volver a la convención y dialogar. Entonces siempre hemos dicho, obviamente que los procesos, los tiempos de los pueblos, he sido muy enfática, son distintos al tiempo de la institucionalidad, porque el carácter deliberativo implica un ejercicio de mayor aliento. Entonces, televisivo, las estructuras que ya somos parte, seguir reflexionando. Y por otra parte, un cronograma de trabajo, que además es desgraciadamente un cronograma que se nos instaló. Porque desgraciadamente yo digo, en muchos casos, yo soy bien honesta, el sistema distrital nos vino a restringir más que a potenciar. Nosotras, yo soy parte de movimientos plurinacionales, no de un distrito. Obviamente mi candidatura se instala en que yo vivo en ese distrito y la cooperativa es parte del distrito, pero nosotros pensamos desde otro horizonte, entonces es súper complejo, porque venimos a debatirlo todo, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de posicionar debates territoriales distritales. Entonces no es fácil la tarea. Es un poco lo que he tenido que hacer el ejercicio de manera colectiva con las distintas organizaciones de ver los conflictos socioambientales, por ejemplo, en el distrito, vinculado a la devastación. Y por otra parte, el carácter deliberativo también tiene que ver con la misma estructura, y ahí termino, de la convención. Primero el reglamento, disputar el reglamento. Por eso el día 1, quienes estén, los otros estaremos afuera, movilizándonos y tensionando. Esto va a ser a calor de revuelta y revuelta. O sea, eso es súper importante. No es un proceso pasivo en que van a estar discutiendo, sino todo lo contrario. Que la movilización y la organización externa es lo que va a garantizar que podamos revertir y que se convierta realmente en una asamblea constituyente. Reglamento. La figura del 2/3. ¿Cómo salimos del 2/3? Y en el programa de la lista hemos dicho, instalar la idea de plebiscito intermedio, cuando el 2/3 no logre consenso, que además va a ser una figura muy difícil. ¿Cómo vamos a derogar el Código de Agua con 2/3? Si desde la derecha hasta la exconcertación tienen derecho a aprovechamiento del agua, se van a poner de acuerdo y ahí vamos a quedar. Siendo que es un sentir de los pueblos, ellos nos van a restringir. Plebiscito intermedio. Leyes de iniciativa popular, tenemos propuestas. No sé, la Coordinadora de Defensa de los Glaciares tiene una propuesta de la defensa total de los glaciares. Nosotros hemos hecho un decálogo de los derechos y gestión de la naturaleza. Y finalmente, y no menos importante, el referéndum revocatorio, que existe como figura en muchos países del mundo, y acá en Chile estamos perpetuando un presidente que debería haber salido el día 19 de octubre, sino antes. Entonces, son todos esos ejercicios. Cómo empezar la reglamentación, cómo seguir construyendo organización, cómo construir reflexión distrital y cómo instalar estas necesidades para superar la figura del 2/3. Entonces es interesante porque nos posibilita en este momento con esta pregunta visibilizar esa multiplicidad de dimensiones que ya estamos reflexionando y que obviamente nos vamos a encontrar con otros desafíos que tendremos que ir dando cuenta en la reflexión. Pero ya dibuja el proceso político, ¿no? Así que yo creo que lo has esbozado completamente. Antes de darle la palabra a Cristian, hay mensajes y saludos. María Cecilia de Almendrel dice Walker, dueño de derechos de agua y va como constituyente, son la vergüenza total. Gracias por la conversa. Marcela Vargas, aguante los insulares e independientes, aguante Cristian Ruiz, constituyente. Las demandas de los territorios depredados por el capitalismo deben estar en la Constitución. Aguante Cristian, tremendo aporte Francisca Fernández, Droguet, Cristian Ruiz, harto fan aquí. Grande Cristian Ruiz, constituyente chino, dice, pero es de Chiloé, no es de Chile. Y así, 11 de abril, lista G2, Cristian Ruiz, tremendo chino a ponerle ñeque, dice Mauro Gamín, Rodrigo Parrayés, aguante la pancha, la doña Peuquis,
Pancha máxima, Malú Rodríguez, un privilegio escuchar a la Pancha, clarita y de una tremenda consistencia propositiva y reflexiva. Así que hay harto mensaje ahí, después luego más. Y solo decir que lo que más me gusta es que hay mensajes cruzados de gente que nos quiere a los dos. Eso. Que se le cuesta lo más entretenido. Está entretejido. ¿Ven? Estamos bien entonces cruzando las fronteras. Cristian, te hago la misma pregunta en clave también. A mí esto me suena, tú me dirás que no o sí, pero que Chiloé justamente es un territorio que tiene una cultura comunitaria de las más ricas que hay en el país. Entonces me gustaría saber cómo ves tú desde esa cultura chilota comunitaria, ¿cierto? Que protege a los suyos en su colectivo. ¿Cómo lo ves este proceso de deliberación política, el proceso que ha esbozado la Pancha ya desde hace un rato? Sí, bueno, me pliego a lo que acabas de decir. La Pancha dio en líneas bastante claras de cómo es el proceso, que los comparto plenamente en torno a los tres ejes que más o menos ella nos contaba. Creo que es súper importante el tener claro de una otra manera que no están hoy en día la herramienta de la misma convención de cómo hacer de este proceso un proceso democrático real y no encerrar a 155 personas en una sala que decidan de manera personal o quizás con qué criterio, probablemente con criterios personales y económicos más que cualquier otro. En favor de eso, y como tú decías, es cierto que en Chiloé siempre hemos tenido un poco esta vida comunitaria de manera bastante constante, y al día de hoy se sigue viviendo en la mayoría del territorio, entendiendo que la mayor parte de las islas y de la isla grande y de los territorios aledaños también al archipiélago de Chiloé son rurales, y por ende los espacios de comunidad son necesarios y vitales para poder desarrollarse en un futuro, y así ha sido a través del tiempo. Muy conocidas son las mingas, los curantos y distintas instancias de encuentro, y que nosotros por lo general replicamos eso en las distintas órdenes de vida que nos toca después vivir en este mundo ya más occidentalizado, por denominarlo de alguna manera. Creo que nuestro compromiso en la lista, y lo hemos asumido de manera transversal, es reactivar de alguna otra manera las asambleas que levantaron este proceso, porque claramente después de el COVID, ¿cierto?, o de la vida pandémica, ha sido bastante difícil tener una vida asamblearia y comunitaria como la conocíamos hasta ese momento. Nosotros y nosotras nos alimentamos de alguna otra manera, nos retroalimentamos de cierta medida de este trabajo comunitario, colectivo, de reunirnos, encontrarnos de manera fraternal, ¿cierto?, sorora, bastante rica también a la hora de la conversación, ¿cierto?, porque la vida virtual ha suplido de alguna otra manera el poder tener un diálogo con otros territorios lejanos, pero es bastante complejo no reunirse con los vecinos y vecinas o compañeros y compañeras que están aquí bastante cerca, porque la mayoría de las personas en Chiloé también, como de características, son de los sectores más vulnerables a la hora del contagio. Es bastante poca la población que está ahí intermedia, y la mayoría es niños, niñas, adolescentes, y por otro lado de la tercera edad. Entonces se vuelve bastante complejo este trabajo, pero nos hemos comprometido desde la lista personal y obviamente colectivamente a reactivar estos procesos para poder retroalimentarnos. Nosotros tenemos una hoja de ruta, tenemos un programa que hemos levantado con las distintas demandas, tanto nacionales como locales, como bien nombraba antes, pero tampoco queremos que esto sea asistencial como ha sido la política durante toda su historia. Al contrario, queremos reactivar este espacio a través de esta asamblea, que no tienen otra validación que la propia que le da la comunidad, sean los espacios que puedan bajar la información de una otra manera de este espacio y luego también llevarla en términos de soluciones o de puntos en común que vayamos a discutir o a dialogar en la convención. Yo creo que el proceso de desborde de la convención constitucional, para que no sea una convención y sea una asamblea constituyente, es un eje primordial a la hora de las candidaturas. Yo no sé si la mayoría de las candidaturas independientes se están planteando ese proceso de estar no solo dentro presente, sino que estar afuera en la calle si es que no tiene representación, y yo creo que ahí comparto plenamente con Panchi que nosotros hemos estado también siempre en la calle, hemos estado siempre en las demandas sociales, no digo yo ni ella en particular, sino que lo que uno representa del sector que uno más o menos representa de la población organizada, y en ese sentido el desborde es necesario, porque como todas las claves que daba antes la compañera, no van a ser posibles si es que no están peleándose adentro y afuera, por más que se tenga la mayoría adentro. Sabemos que la intervención en todos los procesos democráticos en Chile ha sido brutal, y en eso no creo que vaya a cambiar tampoco mucho esa mano negra que siempre intenta
desde atrás, ¿cierto? Maquinear un poco en favor de sus propios intereses. Y en ese sentido nuestro compromiso es efectivamente llevarlo a través de la asamblea de las organizaciones que estamos colectivamente trabajando esta red, y también obviamente el poder dialogar con los otros territorios para saber cuáles son más o menos los diagnósticos comunes que tenemos. Yo creo que es por eso que con La Pancha nos hemos encontrado en distintas instancias, ahora más que todo virtuales, pero en distintos espacios colectivos o proyectos comunitarios, porque efectivamente necesitamos una red mayor, necesitamos tener de una u otra manera una fuerza suficiente y una relación en torno a lo que estamos demandando, pidiendo, etcétera, que supere un poco cada uno de los territorios, cada uno de los distritos. Es verdad, los distritos a nosotros como Chilote no nos favorece, nos subrepresenta, porque Puerto Montt probablemente es que tenga más representación, pero resulta que Puerto Montt no tiene las mismas necesidades que tiene Chiloé, y Chiloé tampoco tiene las mismas necesidades que tiene Palén o Chaitén. Entonces, esos sectores aún van a estar menos representados que lo que pudiese llegar a estar Chiloé. Entonces es un panorama complejo en términos de representatividad, pero creo que el compromiso ya lo adquirimos, y lo adquirimos previo a la elección de constituyentes, pero antes de incluso de plantearnos el tener una lista dentro de la red, sino más bien el educar en torno a cuál era el proceso, la necesidad del cambio de constitución en su momento, la necesidad de una asamblea constituyente, y pelearemos y lucharemos tanto dentro como fuera para que efectivamente cambien un poco estas normas, estas reglas que están previamente ya prediseñadas, y que esto sea en favor, ¿cierto?, de una democracia más participativa, que tenga de una u otra manera una representación del movimiento social que han estado presentes durante todos los últimos años, pero en particular desde octubre en adelante. Y creo que también es necesario incluir a los sectores que de una u otra manera dejó fuera el proceso constituyente, como es, por ejemplo, los y las estudiantes, que de una u otra manera son quienes dan el puntapié inicial y que hoy en día están completamente apartados del proceso. Yo creo que esto sería un error histórico de nosotros y nosotras, de los movimientos sociales, no incluirles en este proceso, aun cuando efectivamente desde la vida cívica quizás no puedan tener un derecho al voto necesariamente, pero sí a la hora de todas las lecturas y de todos los procesos, a quienes son siempre la punta de lanza, y muchas veces han tenido que poner la vida adelante para pelear y luchar por las mayorías. Entonces creo que eso como ejemplo, así probablemente hayan otros más, pero creo que es necesario que podamos de una u otra manera superar, ¿cierto?, la institución, desbordarla, y desbordarla no solo numéricamente, sino que en términos de proyecciones del proceso, en términos de participación real, y en términos de propuestas que superen, ¿cierto?, al menos este neoliberalismo extractivista que de una u otra manera nos tiene en las condiciones en las cuales hoy en día estamos viviendo. Y creo que eso se amplificó y queda mucho más en evidencia, no solo con el gobierno nuevo de Piñera, sino que también con esta pandemia, que ha demostrado de una u otra manera lo frágil que es toda la institución de Chile el día de hoy. Sí, oye, gracias porque esas reflexiones son re importantes para ver cómo se dibuja el periodo post-elecciones y no todas elecciones. Pero también hay elecciones, y como a ustedes se lo olvidó y a mí justo me acordé ahora, por favor, se pueden hacer aportes económicos a través del CERVEL, con transparencia, porque las campañas necesitan financiarse, ¿no? Y sabemos que a ustedes les cuesta mucho más que a los señores que tienen a las grandes empresas y corporaciones detrás de ellos, que son generalmente los partidos políticos, pero también algunos independientes, como decía Francisca al inicio. El numerito para hacer el aporte, Francisca, ZL, ¿cuánto era? 52. Soy el número ZL52, Zapatistas de Liberación, solo para que tengan esta fantasía hermosa. 5,27, número cabalístico. Todo esto son, vuelvo a insistir, ejercicios memotecnia, porque así vamos a tener que disputar esto. Exacto. Pero con el nombre completo, Francisca Fernández Droguet, y lo mismo que el Cristian, nos pueden encontrar en Aportes CERVEL. Y ojo, todo sirve. La luca, sí, lo que sea, de verdad, vamos sumando, porque muchas veces la gente como que dice, pucha, no tengo, pero de verdad, claro, cualquier aporte se va sumando. ¿De qué te va a servir una luca? No, si sirve igual. Así que se multiplican las lucas. ¿Cuál es tu número en G? Yo soy el G2. Nuestra lista es la lista G, y vamos a estar en la papeleta, en la primera lista, en los primeros 6 números, así que a mí me toca
segundo ahí G2. Y como dice Pancha, es necesario la lucas y también está la posibilidad no solo del aporte, sino que también un aporte que luego sea devuelto. Entonces, de repente alguien que pueda tener un par de luquitas que le pueda prestar por un tiempo, a sabiendas que eso se le va a devolver de manera directa, también es súper importante. Yo creo que uno de los puntos clave en esto también es poder tener los recursos básicos y mínimos para poder desplegar los mensajes y la candidatura para poder competir de alguna otra manera mediáticamente con el cerco comunicacional también que nos ponen los medios de comunicación masivos. Claro, ya vemos esas franjas donde son minúsculas las apariciones comparadas con partidos segundo. Que nos representan. Y ojo, a nadie. no solo eso, sino que además el Consejo Nacional de Televisión le exigía a todas las candidaturas venir a Santiago a presentar el material audiovisual. O sea, no solo perpetuar la injusticia, sino el centralismo. Y lo otro que quiero decir también de los torniquetes que tenemos que saltar, quiero decir. Los bancos que pueden dar préstamo a las candidaturas exigen contrato de trabajo, imagínense. Y una de las dimensiones importantes de este país, la precarización, el subempleo y el no trabajo, el desempleo, más esto es nuevamente una burla. Más aún en pandemia, te recuerdo, o sea, porque yo en debo pandemia confesar, subió soy afortunada, soy profesora universitaria y tengo hace alrededor de 4 años contrato, pero después de haber trabajado más de 15 años a honorario. Pero de verdad soy esa mínima, este grupo mínimo con privilegio. Entonces, nuevamente, por eso es tan importante que sea el autofinanciamiento, los aportes los que sostengan justamente nuestras campañas. Perfecto. Oye, y siguiendo con lo mismo, se está planteando, debido al alza en los contagios por la COVID-19, aplazar las elecciones. ¿Cómo ven ustedes esa decisión que en el fondo además la van a tomar los mismos de siempre, porque ustedes no son consultados, ni nosotros, ni nadie? Sí. Lo va a tomar el Congreso Nacional, ¿cierto? ¿Qué les parece aplazar las elecciones, Cristian? Me parece pésimo, o sea, en el sentido de que no tiene ni un correlato con un sentido lógico de ningún tipo, ni con la relación al mundo pandémico, o sea, a la realidad pandémica, perdón, ni tampoco con la realidad política o electoral que se está viviendo. O sea, ya es una mala decisión que sean 2 días, las elecciones sábado y domingo, a sabiendas de que quienes van a cuidar la democracia son aquellos que la han violado históricamente. Claro. Qué miedo da eso, ¿cierto? Y también, aparte que vamos a estar en toque de queda, por ende tampoco podríamos hacer una vigilia popular tan directa como quisiéramos. Más bien no va a haber esa posibilidad. Entonces ya es complejo ese panorama. Y ahora el trasladar la fecha me parece bastante irónico, pero preocupante, porque, por ejemplo, no se cierran los malls. Por ejemplo, no se cierra o no hay una fiscalización real en la movilización. Yo sé que en Santiago ya exacerbado en torno al metro, me tocó vivir un tiempo allá igual y ya era la vida compleja sin pandemia, me imagino ahora lo complejo que debe ser. Y acá me ha tocado también trasladarme en el territorio y ver cómo los minibuses no tienen, por ejemplo, ni un espacio de controlar, no sé, la temperatura, alcohol gel. Se ven por lo general sobrepasados en persona, aunque sean trayectos cortos, pero entonces si no está solucionado eso, que son la cotidianidad, me parece súper ridículo que se busque el argumento de aplazar con otro argumento que no sea. Sí. Pancha, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que va a ser mejor, peor esto de aplazar las elecciones? ¿Sí estamos totalmente de acuerdo con el Cristian, y además lo hemos hablado también con la lista y con las organizaciones, porque hay ciertas complejidades. Primero, o sea, nuevamente, aquí la política sanitaria en Chile es política represiva. No es política de cuidado, sino política de los privilegios. O sea, permitieron justamente estas visas de vacaciones a sabiendas que en marzo iba a haber un pic. Entonces, si había algún tipo de medida realmente sanitaria, tendría que haber habido algún tipo de fiscalización mancomunada con ciertos ciclos que permitiera, podríamos decir, controlar la expansión. Pero sabemos que acá en realidad no tenemos políticas sanitarias, no tenemos políticas de salud, tenemos puras políticas represivas y puras políticas económicas para la reactivación. Y que además una reactivación no en términos de empleo, sino del cuidado de las ganancias. Si ya hemos visto, por ejemplo, el ingreso de proyectos extractivos se triplicó en pandemia. La pandemia, por ejemplo, los grupos familiares económicos más importantes multiplicaron sus ganancias. Una de esas familias, Morel Piñera. Entonces estamos hablando de condiciones súper complejas. Entonces, ¿qué nos pasa? El PIC
obviamente de todo, tanto de esta pandemia, pero también como del virus incisional, la influenza en Santiago, era el invierno. Entonces nuestra preocupación es además que lo van a correr o a mayo o a junio y que nos encontremos en ese momento y lo vuelvan a querer correr. Y segundo, que es súper importante, y Cristian también lo dijo, nosotros tenemos que además organizar el cuidado popular de las urnas, que es la figura de los apoderados y apoderadas de mesa. Entonces, ya con los 2 días es una complejidad porque tenemos que hacer un despliegue mucho mayor que otros sectores. Entonces, ya vemos que en realidad no hay una voluntad política, y lo dijo claramente Cristian, o sea, es ridículo, siendo que podría haber, por ejemplo, horarios protegidos, donde fuera gente adulta mayor. Por ejemplo, extensión de horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche. Por ejemplo, centros de atención donde pudiese haber gente con problemas de movilidad reducida o que pudieran haber algún tipo de traslado. O sea, es pura falta de voluntad política. ¿Y qué nos ponen en vez de todo eso? Corriendo la fecha y nos ponen a los milicos. Ojo, donde el nuevo encargado de CERVEL es de la UDI, y quien va a cuidar el proceso son los militares que nos están reprimiendo. Entonces, es parte nuevamente del otro toquete que tenemos que saltar en este momento. Sí, pues se había dicho, ya hay miles de modelos en todo el mundo, la votación anticipada, votación por correo, aumentar los locales de votación, había múltiples maneras de hacerlo y optaron por las más pencas. En el fondo eso es, para decirlo corto. Temas cortos también para que ustedes se posicionen en torno a algunas cuestiones que están pasando. Isca Siches, del Colegio Médico, ha dicho hoy que es muy probable que se tenga que hacer una cuarentena total en todo el país. ¿Cómo ven ustedes desde sus territorios, desde su experiencia, el desarrollo de la pandemia? Ya lo había dicho un poco la Francisca, de que en realidad es bastante discriminatoria, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Creen que se puede hacer esto, una cuarentena total en estas condiciones de precariedad de la vida que estamos viviendo en Chile, sin una renta básica universal, sin nada de esto? ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Bueno, ya igual respondes y asiento eso que acabas de decir. O sea, en la realidad que hoy en día estamos viviendo, es muy difícil volver a tener un confinamiento total a nivel nacional, al menos desde acá, desde Chiloé. Ha sido bastante complejo esos confinamientos, entendiendo que como no hay un motor gigante como en otros territorios, llámese gran industria, porque la salmonella de una u otra manera se ha trasladado hacia el sur y se lleva cierta una parte de la fuerza laboral hacia ese territorio, nos ha dejado con bastante cantidad de trabajo y de funciones laborales cercanas o rondando los conceptos de emprendimiento, ¿cierto? Trabajo, negocios locales, no sé, alguna pequeños trabajos en algunos recursos naturales a escala, a pequeña escala, y eso el día a día de la mayoría de la fuerza de trabajo, ¿cierto? Del territorio, es como se hace su plata. Entonces es muy complejo sacarlo, ¿cierto? De esa realidad. Ya ha sido complejo todo este tiempo y de una u otra manera ese salvavidas de gastar nuestra propia plata de la AFP sirvió para que se pueda vivir un tiempo más, pero en realidad no hay ni una solución real al conflicto tanto de la pandemia en sí, porque se compró una millonada perdón, ¿cómo era? Se me fue el nombre, pero de la vacuna, perdón. ¿Vacuna? De la vacuna, de la Sinovac. Y aún así tenemos que irnos a confinamiento. Entonces, las soluciones que da el gobierno y que da el Estado en general son insuficientes. En realidad, no han tenido ni una lógica ni una dinámica constante, ni menos desde como nosotros nos planteamos, ¿cierto?, las soluciones comunitarias. No se ha fortalecido la organización social de una u otra manera. Obviamente no me refiero a juntar las personas y darle una solución de manera colectiva, sino más bien cómo dejamos también de estas posibles soluciones o alguna solución democrática. Yo creo que no podemos tomar las mismas decisiones para Santiago que para Chiloé, por ejemplo. Exacto. Por tomar todo el tiempo. Menos para Concepción, menos para Isla de Pascua, no sé. Creo que hay que también plantearnos desde distintas miradas, distintas perspectivas, pero claramente el gobierno no ha cedido en ningún momento ese poder centralista a lo que pudieran resolver los territorios. Exacto, gracias, Cristian. Francisca, tú, desde esta perspectiva que ya un poco mencionaba, decir que uno de los estragos de la pandemia también es el aumento de los femicidios y la violencia de género, ¿verdad? Tal vez te quisieras referir a eso. Sí.
Mira, uno de los primeros lemas que como colectividades feministas sacamos es justamente nuestras vidas sobre sus ganancias. O sea, tenemos claridad que la política de la cuarentena en Chile, primero una política de confinamiento, o sea, ojo, la cuarentena no necesariamente confinamiento, ni menos toque de queda. Somos uno de los pocos países en el mundo que tiene toque de queda. El más largo, el toque de queda más largo en el mundo. Más largo y de los pocos que ha tenido esa herramienta que ha ido perpetuando con un estado de, supuestamente, un estado singular de emergencia que permite adquirir ciertas medidas de protección, pero es todo lo contrario, son medidas de represión. Tú mismo lo nombraste al principio, Robinson, como el fin de semana. Bajo una lógica sanitaria se reprimió en La Legua, se reprimió el comedor de Luisa Toledo en la Villa Francia. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Lo único que viene a dar cuenta la pandemia son dos elementos. Nunca olvidar el origen de la pandemia. Deforestación, devastación territorial, que hace que los patógenos tengan que migrar y finalmente esa migración genera estos grandes virus con escala global, que son pandemias. O sea, es el modelo extractivista, la forma de relacionarse con la naturaleza. ¿Y cuál es la solución? Puros planes de reactivación que vienen a profundizar el problema. Y por otra parte, que vienen a dar cuenta de la violencia estructural, la desigualdad y la precarización. La precarización de que si acá no hay trabajo, porque estamos en un índice altísimo de no empleo, es porque el empleo ha sido precarizado. Piensen ustedes, bueno, acá tenemos compañeras de la red de actrices chilenas en la lista, que la mayoría de las personas vinculadas a las artes, que siempre ha sido difícil, hoy no tienen trabajo, ningún tipo de seguridad social. Entonces lo que viene a mostrar, lo que se nos viene a la palestra, esta dimensión estructural de precariedad que la pandemia lo viene a justamente rostrar. Y otra dimensión es la violencia. Y eso me parece fundamental señalar. Los feminicidios, no solo en Chile, sino en América Latina y en el mundo, han aumentado en el marco de la pandemia. Y esto es tremendo. Pensar la cuarentena del vivir en tu casa, en muchos casos para mujeres, pero también para niñas, pero también para adultos mayores, pero también para disidencias sexogenéricas, vivir con los que les violentan y con quienes finalmente les asesinan. Entonces, además de la precariedad, está dando cuenta de esta dimensión de una violencia además que se corporaliza en personas, en colectividades que históricamente hemos sido oprimidas. No solo han habido altos índices de feminicidio, sino de aumento de violencia contra la niñez, así también de violencia contra la adultez. Son todas las políticas del foco, porque somos los cuerpos desechables para este modelo neoliberal. Entonces, acá lo que nos está dando cuenta es que el Estado no ha sido capaz en ninguna situación de garantizar y de generar políticas públicas para dar freno a la violencia contra las mujeres, las niñas y las disidencias y contra los crímenes de odio. Si tú ves casi todos los últimos casos de feminicidios, habían sido mujeres que habían acusado a sus parejas en tribunales, que tenían causa abierta, que tenían orden de alejamiento. La señora Norma, ¿no? Al final ahora en Puente Alto fue ese caso, ¿no? Ella tenía una denuncia ya firme. Pero ojo, la mayoría de los casos son situaciones que se van repitiendo, donde además en Chile, por ejemplo, tenemos un sistema de casas de protección y acogida pésimo. No se conoce la información, son escasos. Ojo, con la pandemia obviamente se empezó a focalizar todo en prácticas sanitarias, pero esta dimensión de la violencia, y nosotros lo dijimos el 8 de marzo, no hay peor pandemia que la violencia patriarcal. El feminicidio mata más aún que la pandemia. Entonces, no tenemos que cuidar, obviamente, la pandemia. Aquí nos estamos protegiendo, nos estamos cuidando, pero al otro momento también nos tenemos que proteger y organizar contra esas violencias que están absolutamente cruzadas y que en el espacio de la casa se vuelve el espacio de mayor peligrosidad. Entonces, ahí el tema del feminicidio nos da cuenta de esta brecha cultural, pero también estructural respecto a las transformaciones reales que tenemos que hacer en torno a las políticas de sostener la vida. Porque cuando decimos también fin a la violencia patriarcal, es fin a toda violencia respecto a la organización y sostén de la vida. Súper. Oye, Cecilia Burra saludando desde Valdivia, Pablo Carrión, saludos desde Santiago, compa, saludos a Pablo, mucho tiempo. Araceli Vera, aguante Cristian, clarito como el mensaje de tu polera, chacao libre, dice. María Cecilia Almendrel, hasta las sedes de la Junta de Vecinos podrían ser locales de votación. Quieren apresar la elección para que la gente no vaya a votar por cansancio, agotamiento mental, etc. Sí, pues todas esas cosas que nuestros amigos Francisca y Cristian nos han estado comentando. Un último tema, chiquillos, que me parece importante porque hoy se supo de la muerte de un migrante en la frontera norte, un migrante venezolano,
Y también aquí hay todo un discurso de terrorismo de Estado, creo yo, lo voy a calificar de esa manera, a lo mejor me equivoco, pero en fin, no sería la primera vez que me equivoco. Entonces, el tema aquí importante es que se está diciendo en todos los tonos por parte del gobierno de que ya no vengan los migrantes, ¿no? Y por otro lado, se los deja absolutamente desprotegidos en la frontera, muertos de frío, porque esa es la verdad. Esta persona que murió de frío en medio del desierto. Y hay otra denuncia de una mujer venezolana también que murió, al parecer, atropellada. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la migración, que es otro tema también que seguramente va a ser motivo de discusión en la constituyente. Cristian. Bueno, la migración es algo natural del ser humano, pues yo creo que nosotros y nosotras como territorio vamos a tener siempre los brazos abiertos a quienes quieran venir a disfrutar, ¿cierto? A buscar mejores condiciones de vida, y eso independiente de cuál sea su nacionalidad y de qué nación-estado venga. Yo creo que las respuestas también tienen que dejar de ser siempre institucionalizadas y empezar a ver desde otros paradigmas las soluciones. Es complejo que en Colchane allá hayan muerto 4 migrantes, o sea, una de las comunas más pobres de Chile. No puede ser. No puede seguir siendo. Entonces, ¿cuáles son las políticas que hoy en día tiene el Estado? Ninguna. Porque la verdad, lo único, como bien decía la Pancha, en otro término, pero se va a aplicar también a este, es represión. Todo el rato es represión. Y si se toma como ejemplo, por ejemplo, aquí en el caso del fallecido recientemente, que es venezolano, comienza el conflicto con que la realidad de Venezuela, y se desvirtúa y se lleva la discusión a otros temas, mientras se deja de lado la realidad que nos toca vivir, incluso en la interna de Chile. Nosotros como chilotes y chilotas hemos tenido que siempre exiliarnos desde nuestro territorio para poder buscar mejores condiciones laborales, buscar educación, ¿cierto? Educación terciaria, mejores oportunidades económicas de una u otra manera. Nos han hecho ver eso, y por ende lo hemos tomado como una opción más que válida, y eso siempre también nos desapega de las realidades territoriales. Entonces, no solo pasa con pueblos hermanos y vecinos de otras naciones, sino que en nuestra misma nación chilena estamos discriminando de alguna u otra manera en torno a nuestras realidades territoriales. Yo creo que nosotros y nosotras nos sentimos bastante afectados siempre por estos procesos. Creo que también la Panchi podrá dar a mayor cabalidad que están proponiendo, porque las organizaciones de inmigrantes están más organizadas, valga la redundancia, en Santiago que en regiones, pero creo que también es importante conocer esa experiencia para que nosotros y nosotras acá en los territorios también podamos, en los territorios alejados de Santiago y del centralismo, podamos de una u otra manera replicar eso y sumar de alguna u otra manera estas demandas que obviamente nosotros las compartimos de manera transversal, pero que de manera colectiva y coordinada para la discusión social de repente nos aparta por no ser precisamente inmigrantes. Pues entonces yo creo que a nosotros nos pasa, Chiloé, como bien decía y reitero, este cierto exilio que nos hace también sentir muy propio este tipo de sucesos que pasan con las malas decisiones públicas que toma este gobierno en particular, pero el Estado en general de manera estructural. Entonces creo que es súper importante poner también en el tapete esta discusión en el proceso constituyente, pero también presionar, ¿cierto?, quienes dicen o quieren representarnos en los procesos de elección de gobernadores regionales y de alcaldes y concejales, que tomen postura y tomen decisiones en torno a esto, que no lo está respondiendo el gobierno central. Y bueno, buscaremos entonces también presionar a los gobiernos locales que de una u otra manera respondan de manera más eficiente en torno a los conflictos que sufren, ¿cierto?, nuestros compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de otras naciones que llegan a Chile buscando mejores oportunidades, y que como población estamos también acostumbrados a recibirles de manera fraterna, de manera comunitaria, pero que el Estado los discrimina, ¿cierto?, y los deja fuera de todo derecho. Y yo creo que si ya lo hace con su misma población a la interna, claramente con vecinos y vecinas de otras naciones lo va a hacer, y de manera más cruel. Creo que eso es bastante preocupante, y por eso es necesario ponerlo en una de las prioridades a futuro, pensando de que esto debería ir, como se piensa y se proyecta, creciendo cada vez más. Pancha, gracias, Cristian. En tu lista también tú mencionaste que habían grupos migrantes que habían colaborado en la elaboración del programa, ¿no es cierto? ¿Cómo se plantea este tema en clave constituyente? ¿Cómo otorgar más derechos
políticos y sociales a los migrantes. Importante. No hay que olvidar que el proceso de escribir una nueva constitución implica señalar principios que deriven en derechos. Y luego de eso viene todo el desafío que se apliquen en leyes y después en nueva institucionalidad, porque la nueva constitución lo que marca son los principios de derecho, pero después tenemos que, a partir de esa columna, entonces ahí hemos hablado, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes tiene 2 candidaturas constituyentes, una la misma lista que yo comparto, Manuel Hidalgo, un compañero peruano, chileno, que ha estado presente en muchas luchas, tanto sindicalistas como migrantes, y por otra parte en el Distrito 9, también de la Coordinadora Nacional Inmigrante, Catalina Boch, cubana-chilena, que ha sido muy emblemática en la lucha, también feminista y migrante. Y ahí hemos hablado, además es hermoso cómo se van entretejiendo las luchas. La presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes es parte del Movimiento por el Agua en los Territorios y también es parte de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. O sea, ahí vemos justamente este carácter plurinacional y de cómo estamos entendiendo estas luchas mancomunadas. Y ahí hay un criterio básico que debe estar en la Constitución y que es un principio. Migrar es un derecho. Eso es fundamental. Los pueblos han migrado históricamente en la búsqueda de nuevas oportunidades, producto de una crisis climática, producto del amor. O sea, hay tantas formas de migrar. Sin duda, muchas vinculadas con el refugio, con el dolor, con las situaciones de complejidad de sus propios territorios. Pero por otra parte, además, ningún ser humano es ilegal. Y eso es fundamental y es parte de nuestro programa. La ciudadanía es un ejercicio en tanto tú habitas en un lugar. Y eso te hace acceder a todos los derechos y a todos los servicios públicos y a las políticas públicas dadas por estar en este ámbito. Aquí en Chile lo único que han existido son leyes de extranjería que vienen a criminalizar y a poner una situación de riesgo como enemigo al migrante. Y por otro lado, no existe una ley regulatoria migrante. ¿Y a qué se refieren? Los compañeros y compañeras de la coordinadora hablan de una ley regulatoria, que es cómo lograr que las y los migrantes regulen su situación. Entonces, ahora están haciendo un llamado, no sé si han visto la campaña horrorosa que el gobierno de Chile ha sacado. O sea, por favor, frenemos la migración. Sí. O sea, lo que están llamando ahí es nuevamente a la xenofobia y como si el Estado fuera quien decidiese quién entra y quién sale de un país. Ojo, en el mundo cada vez más se está transitando a entender la ciudadanía en clave global, en clave transfronteriza. Además, pensando, ojo, que la sociedad chilena ha sido producto de una serie de flujos migrantes. O cuántos de estos concertacionistas que han sido parte de perpetuar esta criminalización hacia el lado de los migrantes fueron exiliados y exiliadas en países que justamente le dieron cabida y le dieron todos los beneficios de la ciudadanía dada por ese momento de conflicto y que ellos justamente, yo soy parte de ellos, yo nazco en el exilio de mis padres. Entonces para mí el tema migrante tiene que ver con la forma que hemos construido vida, cómo los pueblos hemos circulado. Entonces acá la ley migrante que queremos es una ley que garantice todos los derechos de las y los migrantes de acá. Y eso es fundamental. Perfecto. Y ojo, que esto es súper importante. ¿Qué ha hecho el gobierno de turno? Jugar con la precarización. Lo que vimos en Colchane fue tremendo, porque Colchane, mismo Cristian lo decía, una zona pobre, un territorio aymara, fuertemente precarizado y obligado por el Estado. Entonces, es la precariedad, justamente, muchas aymaras no estaban en contra de que tuvieran los migrantes, sino decían, ojo, acá hay una crisis humanitaria donde el gobierno se tiene que hacer cargo, porque nosotras mismas y nosotros mismos nos cuesta gestionar nuestras vidas. Imagínense en estas situaciones. Entonces, es la precariedad con la precariedad lo que pasó en el Colchane. Es la parte más horrorosa de lo que podemos ver de las políticas neoliberales en contra de la vida, en contra de la vida digna de los pueblos originarios, en contra de la vida digna de las y los migrantes. Entonces, yo creo que te agradezco mucho la pregunta, porque de verdad yo creo que es un eje que hoy tenemos que debatir e instalar con mucha fuerza. Perfecto. Francisca, Cristian, hemos hablado un montón de distintos temas, pero todos que tienen que ver con la constituyente, ¿verdad? Con el proceso que vivimos, como decía Francisca, no es una cosa de una elección, sino que de un proceso que tiene que ser largo y que se instala desde los territorios, y por eso es que hemos generado este programa en resumen de manera paritaria, porque hemos invitado al mismo número de candidatas y de candidatos, todos provenientes de la revuelta social y todos provenientes también del mundo independiente comprometido con el pueblo. Así es que esa es nuestra apuesta. Para ir cerrando, quiero que refuercen su llamado a la elección, porque hay una elección. ¿Qué le vamos a hacer? G2, ZL57, ya me lo aprendí, ¿viste?
Entonces, 52. 52, perdón. ZL 52, acuérdate, 5 más 2, 7. Eso era. ZL 52. Chuta, ya, soy pésimo, no sé. Pero por favor, recuerden, Cristian, palabras finales para ir cerrando con tu lista, con tu candidatura. Bueno, gracias Robinson por este espacio, ¿cierto? Agradecerle al resumen por dar la cabida a las candidaturas independientes que nacen, ¿cierto?, de los movimientos sociales, populares y de consecuencia de la revuelta social y popular que se vivió de octubre del 2019 en adelante. También saludar a Pancha, Francisca, le deseo lo mejor en este proceso, que harto Nehuen nomás en lo que se viene, quedan poquitas semanas, esperando que no se aplace, ¿cierto?, esto. Así que... bueno, como tú decías, soy en este caso de la lista G, insular e independiente de la red de organizaciones y asambleas de Chiloé. La lista G soy el número 2, así que no es tan difícil de recordar. En la papeleta vamos a estar en la primera lista, así que eso de una u otra manera beneficia a la hora de recordar y buscar el nombre, y creo que también ha sido súper importante los temas que has tratado, ¿cierto?, que hemos tratado y hemos dialogado. Claramente faltan siempre uno que otro por ahí por conversar, pero nos faltará la instancia en la cual podamos encontrarnos, ya sea de la misma convención o fuera de esta. Así que muy agradecido de la instancia, también a quienes siguieron, ¿cierto?, esta transmisión, y no olvidar de que esto es un proceso que enmarca, ¿cierto?, históricamente la participación social y popular de algo que nunca se le había hecho parte, y creo que de una u otra manera nosotros tomamos esa responsabilidad y de llevarlo, como bien lo hablábamos delante, de nuevo hacia nuestras bases, ¿cierto?, a la población en general, y de manera colectiva poder proponer, ¿cierto?, un Chile más digno, más justo, más equitativo, ¿cierto?, no discriminatorio, no sexista, y un sinfín de otras cosas que tenemos que ir como país solucionando. Como bien por ahí nombraba Pancho, ¿cierto? No hablamos tanto de programas, quizá uno de repente le gusta también profundizar en los temas, por ahí la sostenibilidad de la vida, la plurinacionalidad, que son ejes necesarios de hablar, un nuevo municipalismo que sea comunitario, que efectivamente sea reflejo de las poblaciones, y no siga siendo asistencial toda la política, así como los derechos sociales que durante todos los años nos hemos ido ganando de una u otra manera, y en realidad son las luchas que vamos a seguir dando independiente cuál sea el resultado final de esta constitución. Así que muy agradecido de la instancia de poder reencontrarnos y a seguir adelante con todo lo que eso implica. Así que G2, lista insular independiente por acá, muchas gracias por esta instancia. Gracias a ti, Cristian, por haber aceptado la invitación. Saludos a todos los amigos y amigas de Chiloé, que son muchos los que tenemos, así que saludos, abrazos para ellos. Y Francisca, ZL52, ahora sí. Sí. Bueno, nada, pues también agradecida con el espacio, saber que la única forma que podemos estar presentes es justamente hacer esta cadena de voluntades. Una más una más una, esta lógica que hemos trabajado en educación popular la entendemos como el sistema de bola de nieve, ir involucrando, ir cada uno haciendo una voz de las propuestas que tenemos y así haciendo colectividad. Entonces acá hay una responsabilidad también histórica de votar desde estos proyectos colectivos comunitarios y de sostener esta apuesta con todas, y volver a insistir, las limitaciones, las represiones. Somos gente que estamos aquí y también estamos en los territorios y también estamos en la movilización. Entonces, bueno, en mi caso, lista Movimientos Sociales Unidad Independientes, ZL, votar 52, pero también, más allá de los distritos de quienes estén mirando, votar movimientos sociales e ir a votar, porque obviamente tenemos rabia que se acrecenta día a día, pero este es un momento que tenemos para disputar, pensar, reflexionar y seguir construyendo. Esto no es el fin, sino todo el contrario. Es parte de un hito, es parte de un momento. Así que llamo a que voten por Cristian Ruiz, porque de verdad, si yo estuviera ahí, votaría por él. Y creo que es súper importante eso. Sí, yo lo he dicho en otras partes, además por eso agradezco que justo nos haya tocado a los dos, porque hemos hecho un trabajo también de colaborar. Tengo mi corazoncito también en Chiloé, en la Escuela Superior de Curaco de Vélez, que he tenido la suerte de ser profesora y estar participando y el conocer la experiencia maravillosa de organización chilota, específicamente en mi caso conocer más bien la Asamblea de Quinchao, pura admiración al proceso chilote y con todas las dificultades. Hoy estamos en el riesgo que no haya nadie de Chiloé que esté en la convención.
Así de complicadas están las cosas. Claro, Así que vote por este chilote. Claro. No, y si usted es de Puerto Montt o de otro También. lugar, vote igual por un chilote, no tiene para qué no votar, Obvio. digamos. ¿Ah? Claro. Y No esto estar en la vamos a papeleta. pensar, estamos pensando el mundo que queremos habitar. Mm. Entonces eso lo estamos pensando localmente, pero también la forma que queremos construir de vida Sí. entre todas y todos. Por eso es insistir, entra uno, entran todas y todos. Entonces acá el compromiso, que quienes desde los movimientos sociales entremos o no entremos, tenemos que sostener a los otros para que nuestras propuestas, nuestras reflexiones estén y estemos conteniendo. Además, nuevamente en el centralismo se van a tener que venir a vivir a Santiago, muchos de los compañeros y compañeras. Entonces ahí tenemos que generar la red de apoyo, de cariño, Exacto. de sostén y de solidaridad. Entonces ese yo creo que es el desafío y es la apuesta acá. Se construye un proyecto popular. Así es. Oye, Francisca, Distrito 10, no nos olvidemos, Cristian Ruiz, Distrito 26, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y para acompañarme aquí en resumen.cl. Recordarles que el próximo miércoles a las 8 vamos a tener a 2 nuevos candidatos y candidatas, candidato y candidata a la constituyente. Decirles también para finalizar que tenemos una campaña de colaboración con Resumen para que nos ayuden a cuidar tu información. Así que entren a la web y pueden ahí ver las modalidades de cómo pueden colaborar dentro de sus posibilidades, por supuesto. Un abrazo a todos, a todas. Muchas gracias por haber estado ahí en la transmisión. El programa queda colgado, así que lo pueden compartir, volver a ver, pueden enviarlo a todos sus contactos, a todos quienes quieran verlo. Va a quedar ahí en Facebook Live de resumen.cl y unos días más en YouTube también. Así que un abrazo, Francisca. Y en Spotify, gracias Jano, que también Jano es el apoyo técnico. Gracias también a Jano por la transmisión. Francisca, Cristian, muchas gracias, mucho éxito, mucha suerte y que nos vaya bien, pues ya nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. Resumen.cl, desde nuestros barrios y pueblos.